Sí, presidente, haré en una sola participación las tres propuestas de modificaciones. En cuanto hace al artículo segundo, fracción 11ª, y artículo 9, fracciones 12ª y 13ª de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Compañeras y compañeros, un Estado democrático de derecho no solo se distingue por las cualidades de su sistema de representación política y los mecanismos legales de corte electoral, sino por la transparencia en el manejo de la información pública, especialmente cuando lo que está a la vista es el uso de recursos públicos. Nuestro debate no puede quedarse solo en la formalidad jurídica, en la normatividad que estamos creando y en el simple proceso legislativo. Si para eso se piensa que fuimos electos, se equivocan. Estamos aquí porque somos una representación política y la política debe asumirse con responsabilidad. Por ello, en un debate como este, es necesario dar ejemplos precisos respecto del comportamiento ilegal de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para ejemplificar que lo que necesita el país no son nuevas leyes ligeras, sino nuevas leyes efectivas, aplicables. Voy a citar algunos ejemplos como botón de muestra de la corrupción que vivimos en México hoy en día. Lo que llamo la fenomenología de la corrupción. Está documentado por un grupo de ciudadanos independientes que la administración de un gobernador por Chihuahua, César Duarte, durante el periodo comprendido entre el 2012 y el 2014, hizo depósitos por 65,000 millones de pesos a una sociedad financiera privada denominada Unión Progreso, de la que su secretario de Finanzas era abogado y accionista, recursos públicos. Dicha sociedad financiera se conformó a partir del fideicomiso número 74474, abierto en 2012 por César Duarte y su esposa Berta Olga Gómez Fong, como se ha documentado ya muy ampliamente. En el 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación del Banco Unión Progreso a partir de la fusión de la sociedad financiera Unión Progreso y otras. El secretario de Finanzas de Chihuahua aparece como representante legal de las sociedades financieras. El gobernador Duarte ha dicho que el dinero que invirtió es resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero, cuando apenas hace unos pocos años no contaba ni siquiera con un buey. La Procuraduría General de la República, se supone, indaga el desvío de recursos federales en estos movimientos financieros y el análisis de situación patrimonial y fiscal de los implicados, el diseño financiero y el conflicto de interés por la participación de funcionarios públicos en el proyecto de este banco, el banco del gobernador. Y digo, se supone, porque no hay avance ninguno en esta investigación en la PGR. Todo está detallado en una averiguación previa ahí en la PGR, en un expediente de 95,000 páginas, 95 tomos cuenta este expediente. Otro ejemplo más, Puebla y su corto y caro teleférico. Otro caso de opacidad y malos manejos de recursos públicos es el teleférico de Puebla. De los 4 transportes similares construidos en los últimos 5 años, el de Puebla, que se inauguró en enero de este año, es el más corto y caro del país, con una longitud de 688 metros y una inversión de 359.2 millones, según el gobernador. Cifras que, sumados los recursos financieros, por cierto, no coinciden. Para este caro proyecto, el gobierno de Rafael Moreno Valle no firmó 1 ni 2, sino 4 contratos, elevando significativamente el costo de la obra. Moreno Valle concretó 2 contratos por adjudicación directa, uno con la empresa suiza Bartolet, firmado el 29 de agosto, que lleva el número 01-2012, un segundo con la misma empresa, firmado el 30 de agosto del 2012, y un tercero con APIP Construcciones, también por adjudicación directa para la obra civil. Los recursos fueron autorizados sin el soporte del proyecto y los fondos se autorizaron con conceptos erróneos,
Finalmente se adjudicó el mismo teleférico, ese mismo, a otra empresa, a SEMS, Constructora SADCB, que fue la que construyó y realizó la obra. La obra del teleférico, señala el gobierno de Puebla, tuvo un costo, como ya lo dije, de 359.2 millones de pesos, lo que nos indica que el metro lineal costó 522.164 pesos. Si lo comparamos con otros estados, otras obras similares de otros estados, el de Durango costó el metro 120,000 pesos, el de Orizaba 65,000, el de Chihuahua 89,000 y el del Estado de México, que era el más caro, 245,000, esto es apenas la mitad de lo que costó el de Puebla. Pero hay muchas dudas en los 4 contratos que hay en obra en las 3 empresas que participaron en la adjudicación directa de ello. Las cifras no son claras. Ejemplos hay muchos, el tiempo excede lo que tengo aquí permitido, pero la legislación anticorrupción que hoy estamos debatiendo, en muchos de sus artículos presentan un avance, pero en otros da cabida a graves resquicios para la corrupción sofisticada y de estrategia técnica. La Ley Marco Anticorrupción debe contener reglas que garanticen la más amplia transparencia y control público de las actuaciones de servidores públicos, instituciones y particulares en su relación con los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, a pesar de que ya estamos ante un avance significativo en materia de combate a la corrupción, lo que nos propone el dictamen es aún insuficiente para asegurar la máxima publicidad en los actos de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada de la Federación, los estados y los municipios y los poderes legislativo y judicial. El proyecto de dictamen establece 2 plataformas digitales, una para facilitar al Comité Coordinador el establecimiento de políticas integrales, metodologías de medición y la aprobación de los indicadores necesarios de evaluación, y otra para que únicamente las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas de evolución patrimonial de los servidores públicos que intervengan en los procesos de adjudicación, arrendamiento y obras públicas. Se trata de una propuesta insuficiente que no otorga máxima publicidad. Por ello, lo conveniente es establecer una sola plataforma digital nacional que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e informaciones relativas a los sistemas antes referidos para facilitar el control de la fiscalización, la detección y la sanción de las conductas ilegales de servidores públicos, además de permitir el acceso de los ciudadanos a los datos del sistema cuya publicidad es fundamental. Por eso es que estoy haciendo estas modificaciones al artículo 2 en su fracción 11ª y al artículo 9 en su fracción 12ª y 13ª. En cuanto hace a mi propuesta de modificación al artículo 49 de esta misma ley, debatimos hoy esta ley, pero en el fondo el tema es la corrupción como un hecho de la vida nacional, la corrupción pública, la que ha quedado presente tanto en la vida civil como en la política. Hay corrupción porque el sentido ético del derecho y del Estado en México está roto. Hoy tenemos una legalidad en materia de responsabilidades violentada permanentemente. La corrupción es un hecho ligado a la naturaleza del mal ejercicio del poder que pareciera no tener solución y del cual somos testigos con casos significativos tanto en el gobierno federal actual como en los estados de Puebla, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México y otros más. Un ejemplo también en este sentido de cómo las autoridades estatales violentan con toda opacidad los procedimientos de licitación de bienes y servicios es el caso del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puebla, una maquinación política, legislativa, económica y legal que favorece a un empresario con una concesión sin licitación pública. Aquí resalta la acción concretada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el expresidente municipal de la ciudad de Puebla, gobernador electo, José Antonio Gali Fayad. La beneficiaria es Concesiones Integrales SADCB, cuya concesión es por 30 años. Miren ustedes, el 31 de diciembre del 2012, Rafael Moreno Valle, tras una negociación oculta… Permíteme, senador. Sonido en el escaño del senador Javier Lozano. Gracias, presidente. ¿Me permite hacer una pregunta, senador? Dígamela. La pregunta.
Acepta Adelante. la pregunta. Proceda, senador Lozano. Partiendo de la base de que estamos discutiendo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y dado que usted está haciendo un énfasis insistente en temas de Puebla, habiendo sido coordinador general de la campaña de su candidata Roxana Luna, podría preguntarle, ¿le cuesta mucho trabajo superar que su candidata solamente sacó 3.8% de la votación y pasar a otra cosa que es la que nos ocupa, en lugar de estarse lamiendo las heridas en esta tribuna? Me parece que... Responda a la pregunta, por favor, el señor orador. Gracias. Con todo gusto. No fui coordinador de la campaña de Roxana Luna. Usted se equivoca. Estuve en apoyo a ella y cuidándola incluso de los abusos de este gobernador a que me refiero, justamente. Y por supuesto que es el tema, señor senador. Este es el tema de la corrupción, el tema de la falta de castigo a los corruptos. Este es el tema. Y dudo que esta legislación que estamos creando hoy sea suficiente para castigar esa corrupción. ¿Sí? Entonces, no es una cuestión electoral. Estoy citando ejemplos claros, tangibles, documentados, como el de Puebla, como el de Chihuahua, pero hay otros en Veracruz, por supuesto, en Quintana Roo, en muchos otros lugares. Esto es un tema que a mí me parece que justamente no estamos dando las herramientas para que en su momento, cuando ese gobernador, el de Puebla, tenga que rendir cuentas, realmente sea castigado. Eso es lo que se pretende con todo esto, ¿sí? ¿Acabó con su respuesta? Sí. Continúe el reloj y le recuerdo que está presentando reservas a los asuntos, a los artículos ya reservados. Sí, a 3 artículos. Gracias. Bueno, pues como decía yo, que el 31 de diciembre del 2012, Rafael Moreno Valle, tras una negociación oculta con los coordinadores del Congreso de Puebla, consiguió que se aprobara la nueva Ley de Aguas del Estado, declarando posteriormente al organismo de agua como insolvente y en condición de quiebra. La convocatoria a la licitación pública se publicó el 18 de diciembre del 2013. Cito: se determinó como fecha límite para la compra de bases de licitación el 25 de septiembre de ese año y la presentación de propuestas debió haberse hecho antes del 9 de diciembre. Como parte del plan para garantizar la concesión a la beneficiaria, 3 días antes del fallo de licitación, escuchen ustedes, el 23 de diciembre del 2013 se constituyó ante el notario 25 del Estado de Aguascalientes, mediante escritura pública 51206, la sociedad mercantil denominada Concesiones Integrales SADCB, quien no participó en la licitación. El fallo se emitió el 26 de diciembre y el organismo de aguas, SUAPAP, adjudicó el contrato a un consorcio integrado por el Grupo Agua de México SADCB, EPCOR Servicios SADCB y Tecnología Intercontinental SAPI de CB. Sin embargo, ese mismo día, Grupo Agua de México SADCB celebró un contrato de cesión de derechos a la recién creada Concesiones Integrales de Puebla. El dicho acto jurídico, en ese acto, Grupo Agua de México cedió incondicionalmente los derechos derivados de la licitación pública a fin de adjudicar el título de concesión con que se otorgó el carácter de concesionario a Concesiones Integrales que se había creado solo 3 días antes. Así, Concesiones Integrales, creada 72 horas antes del fallo de la licitación, aún no se encontraba inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ni en el Registro Federal de Contribuyentes. Pensar que la corrupción puede enfrentarse solo desde la ética y los valores es una utopía que ignora la realidad material que ha forjado y sostenido a un importante sector de clase política que se enriquece con negocios a costa de los servicios públicos. Hay quienes afirman que la corrupción es un acto cultural y que por eso no se puede extinguir. Si la corrupción es cultura, es porque es el modo de reproducción política y enriquecimiento personal más fácil e impune, el cual ancla su existencia en la más abyecta de las deslealtades con México y los mexicanos.
Aceptar sin más que la corrupción es cultura es justificar pragmática y cínicamente que para una clase política corrupta y corruptora no existe la cura. Yo pienso lo contrario. La corrupción debe combatirse plenamente, con leyes eficaces y bien hechas, con instituciones sólidas y fundamentalmente con transparencia. No hay otra medicina que el derecho coercitivo, duramente coercitivo. Un conjunto de normas, procedimientos y acciones que no reconozcan la tolerancia. Durax lex, sed lex, a todo acto de corrupción. Inhibir cualquier forma negociada o arbitraria de las normas, no reconocer el libre arbitrio de las ejecuciones del derecho, una ley inescrutable e igual para todos. En la modernidad se hizo posible la conformación del más ejemplar sistema de control político que no elimina los defectos del poder, pero que le da dosis precisas para el control del síndrome de la corrupción, la democracia. La democracia se reconoce a sí misma como un sistema no perfecto, un sistema inacabado, con el que la virtud no es la regla, sino la excepción. La democracia es ante todo Estado de derecho, es decir, el ejercicio del poder sujeto a reglas y, por tanto, a sanciones. El dictamen que hoy discutimos plantea una plataforma digital para el soporte de los registros electrónicos de evolución patrimonial y declaración de intereses, algo vital para la conformación de un sistema anticorrupción eficiente y eficaz. Sin embargo, no se considera a profundidad el vínculo servidor público-proveedores, del que en la experiencia reciente se han derivado diversos actos de corrupción que es necesario combatir. Al efecto, no hay mejor respuesta a la práctica de los favores, los regalos, las comisiones, los moches y los sobreprecios que la transparencia y la máxima publicidad de toda la información que se derive de las adquisiciones, obras públicas y arrendamientos del sector público. Por lo anterior, propongo que la plataforma digital para el soporte de los registros electrónicos de evolución patrimonial y declaraciones de intereses contenga la mayor información sobre compras, arrendamientos y obras públicas de todos los sujetos obligados, con el objetivo de que la información pueda ser cruzada con otras bases de datos y así poder emitir alertas de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. Es fundamental que toda la información sobre compras, arrendamientos y obras públicas esté a la disposición no solo de la autoridad, sino también de los ciudadanos, armonizar plenamente a la legislación anticorrupción con su correlativa en materia de adquisiciones y obras públicas. Por lo anterior, propongo entonces estas modificaciones al artículo 49 en su fracción segunda. Señor presidente, muchas gracias.